representada por el director del doctorado, el doctor Manuel Ortiz. Agradecer también la presencia de ustedes hoy día aquí. Y doblemente contenta porque uno viene de una universidad de región y cuando es invitada de región a región es destacable, ¿no? Poder tener esta comunicación. Además vengo del extremo norte al sur, entonces la lluvia para mí es algo entretenido. Lo que yo les voy a presentar a ustedes tiene que ver con los factores que se relacionan con los factores psicosociales que están relacionados con la esquizofrenia. Muchos de estos artículos que vamos a revisar, estudios, fueron llevados a cabo durante mi postdoc que realicé en la Universidad de Harvard, y a quien debo agradecer también porque fue una cosa así como media mancomunada el proyecto postdoc, y tuve la gentileza, el apoyo y la ayuda y colaboración de Jota y de Lucio, quienes me ayudaron en este proyecto cuando quise irme a esa universidad, y afortunadamente fue todo aprobado. Fue una experiencia muy bonita, enriquecedora, y claramente hay un antes y un después de la carrera que uno tiene, porque estar en una universidad de tan buen nivel claramente es uno pone el pie y ya está aprendiendo, ¿no? Uno entra a esa universidad y ya está aprendiendo. Pero quería destacar, profesores, muchísimas gracias a su colaboración en ese proyecto. Muy bien. Vamos a intentar ver cómo conceptualizamos un poco los factores psicosociales, y para eso quiero que pongamos como en una imagen y pensemos que esto es un trastorno mental. El trastorno mental va a ser una partitura, ¿no?, donde hay una serie de genes probablemente alterados, ¿verdad?, y que están de alguna manera ya establecidos, ¿verdad? Entonces vamos a pensar en esa imagen como el trastorno mental. ¿Qué imagen vamos a tener por los factores psicosociales? Esta orquesta, ¿no?, que es muy variada, tiene muchos integrantes y de diferentes, ¿verdad?, con diferentes instrumentos y todo, cumpliendo cada uno una función. A pesar de que hay muchos factores psicosociales, ¿verdad?, hay unos que son más importantes. ¿Alguien me podría decir quién es uno de los más importantes aquí? El director, ¿verdad? El director. El director podría ser una primera chelista o una primera violinista, también son importantes, pero dentro de todos estos factores, ¿verdad?, podríamos decir que a lo mejor el director es un agente más importante. Y este director también, como ustedes pueden ver, es distinto, y podemos tener directores más románticos, ¿verdad?, o directores más agresivos, y es así como también los factores psicosociales van a actuar de diferentes formas dependiendo un poco cómo es este director, ¿sí? Un poco para entender. ¿Y qué va a pasar finalmente? Esa partitura que teníamos en un principio, ¿verdad?, se va a modificar, como sale aquí, ¿verdad?, dependiendo un poco de lo que el director quiera enfatizar, ¿sí? Entonces esta partitura, que era súper clara y estática y genes determinados, va a modificarse, y ese es un curso del trastorno que se va a ir modificando a la larga, ¿verdad?, dependiendo un poco de lo que el factor está poniendo. Para esta presentación yo voy a trabajar estos artículos. En el primer punto vamos a hablar sobre la muestra, porque la muestra es la misma para todos, y vamos a ir viendo los resultados generales de cada uno. Así que no se asusten porque son muchos, pero vamos a ir relativamente rápido. Vamos a ver dentro de los factores psicosociales las creencias, por ejemplo, que se ha observado que de alguna manera influyen en el trastorno y que tiene que ver con cuestiones también culturales, ¿verdad? Porque dependiendo de la creencia que yo tengo, va a ser a quien yo acudo por primera vez, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo de la creencia que yo tengo, va a hacer que yo tome el fármaco o no lo tome, ¿sí? Entonces la creencia pone en el trastorno también un significado especial. Vamos a hablar un poco de las creencias. Vamos a hablar después sobre en qué medida las creencias se relacionan con los resultados clínicos. Cuando hablamos de resultados clínicos estamos hablando como del pronóstico, ¿no? ¿Qué pasa con el trastorno? La severidad, la sintomatología, etc. Luego vamos a ver algunas diferencias de género. Es lo mismo ser mujer o ser hombre con esquizofrenia aquí en Chile, en Perú y en Bolivia, que es la muestra que yo tengo. Vamos a hablar sobre la no adherencia. Ustedes saben que los pacientes psiquiátricos severos como la esquizofrenia, la bipolaridad, su adherencia al tratamiento es muy baja, relativamente baja, por diferentes razones, ¿verdad? Y lo vamos a analizar. Vamos a hablar sobre la diferencia en calidad de vida en diferentes países.
el autoestigma y el involucramiento religioso como una variable que también influye en la calidad de vida de los pacientes. Muy bien, ya hace bastante tiempo que ha habido una desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos, tenemos muy pocos, ya no hay prácticamente manicomios, ¿no? Los antiguos manicomios. Hay una apertura de estos centros para que la familia se haga cargo, ¿no?, de estos pacientes. Yo creo que en el papel suena bien y debería ser así, ¿verdad?, para generar una mayor integración de los pacientes a la sociedad. Sin embargo, creo que nos hemos quedado cortos y a la familia no se le ha dado las herramientas, no se le ha dado el soporte que efectivamente necesita para hacerse cargo de un paciente con de este tipo, ¿no?, de patología. Sin embargo, el modelo más comunitario claramente favorece mucho más al paciente en muchas de las áreas en que debería él integrarse. Nosotros empezamos a ver qué pasaba un poco con la etnia aymara en Arica, esto en conjunto con la gente que trabaja en los servicios de salud, en los consultorios. Cuando ellos me exponían y me decían, ¿sabes lo que pasa? Es que ellos comienza un brote psicótico en la familia y comienza toda una peregrinación a diferentes yatiris y quillare también, son todas las personas que están como a cargo de la salud y van de pueblo en pueblo, ¿verdad? Muchas veces además desembolsando una cantidad de dinero importante también, porque esto no es gratis. Hasta que finalmente llegan, porque como es tan grave, ¿verdad?, estar alucinando, estar delirando, como es tan grave, finalmente llegan al servicio de urgencias por alguna u otra razón, donde es internado, compensado durante un par de semanas y luego con medicamentos, y luego este paciente retorna a su comunidad, ¿sí? Que esto es lo que pasa con todos aquel niño o niña o adolescente que presenta un brote psicótico, es internado, es compensado y luego se deriva para el cuidado de la familia. Pero ¿qué pasa con especialmente con esta etnia? Es que al retornar a la comunidad perdemos al paciente, me decían los colegas. No vuelven a sus controles, no vuelven a las visitas médicas, etc. Y pasa un tiempo hasta que vuelve a recaer, puede pasar un año o poco menos, vuelve a recaer y vuelve de nuevo, necesita ser ingresado, compensado, etc. Entonces, hay algo ahí en la adherencia al tratamiento en que no, de alguna manera como que no plasmaba el poder seguir atendiéndose en los servicios de salud. Por lo tanto, pensamos que tal vez la creencia que ellos tienen y cómo están entendiendo la esquizofrenia es distinta a la que nosotros queremos de alguna manera, no sé si enseñar, pero al modelo médico que tenemos. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos, antes de pasar a lo que hicimos, quiero mostrarle acá, esta es un poco la población de aymara en la zona centro-surandina, donde tenemos mayor cantidad de aymaras en Bolivia, al sur de Perú y obviamente en el norte de Chile. Ahora bien, esto también es en el papel, porque lo que pasa es que mucha gente boliviana va a trabajar a Chile, de etnia aymara va a trabajar a Chile y no tiene papeles, ¿sí? Están indocumentados, por lo tanto tampoco están en los servicios de salud, etcétera. O sea, es como que no existieran en Chile, pero existen. Por lo tanto, yo diría que esta parte de aquí más rosadita, ¿no?, que se ve más chiquitita en Chile, un poquito más grande porque hay toda una cantidad de gente que está ilegal yendo a trabajar a Chile, ¿sí? Cuando hablamos de la población aymara, estamos hablando de una población de 2 millones de personas aproximadamente. ¿Cuál es la cosmovisión? Ellos tienen la cosmovisión aymara de un mundo integrado, donde hay un mundo que tiene que ver con los dioses, ¿no?, donde está el dios cristiano, donde está el sol, etcétera. Hay un mundo de los espíritus, que es incontrolable, es como de alguna manera un espíritu maligno, y la Pachamama, donde vive, ¿no?, las personas, el ser humano y la naturaleza. Entonces se supone que para esta cosmovisión estos mundos están integrados, ¿sí? Lo que genera muchas veces dificultad a la hora de, cuando viene del altiplano un adolescente y baja a vivir a las ciudades, se le genera este choque muchas veces de su cosmovisión un poco más integral y más asociada a una comunidad mucho más enriquecida, ¿verdad? Porque al bajar de una ciudad mucho más individualista, ¿no?, empieza la competencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cuáles son los valores de la cultura aymara? El respeto, el equilibrio, existe, ¿no?, esta dualidad y obviamente intentan tener una armonía al interior de estos mundos.
ellos acuden, como les decía anteriormente, ellos tienen personas encargadas en su comunidad, quienes se encargan, por ejemplo, de un médico general, podríamos decir aquí. El yatiri vendría a ser como el psiquiatra, ¿verdad? Y la usiuri vendría a ser la enfermera o la obstetra quien ayuda a la mujer en el parto y en el periodo prenatal y postnatal. ¿Qué se va a entender por trastorno mental desde la configuración aymara? Puede ser entendida como muchos problemas que están relacionados con los distintos mundos que hablaba recién, desde dificultades con la familia que vive al frente mío, ¿verdad? O desde dificultades con los espíritus que no los dejan tranquilos, etc. Eso puede generar algún tipo de trastorno mental desde esta mirada. ¿Y cuál es un poco la cura de esto? Ellos practican el consumo de infusiones, hierbas, pero también el consumo de alcohol. Está dentro de uno de los patrones bastante elevados el consumo de alcohol, o hacen algún tipo de ofrendas, etcétera, para resolver los problemas. En nuestra muestra, ¿qué incluyó? Incluyó 253 pacientes y cuidadores diagnosticados con esquizofrenia de los servicios de Chile, Perú y Bolivia. Yo con mi muestra estoy súper orgullosa, ¿no? Estos 253 pacientes es complicado conseguirlo. Los estudios con pacientes con esquizofrenia que tenemos, hay grandes estudios a nivel mundial, ¿verdad? Que tienen cohortes de 1000, etc. Pero en general las muestras son pequeñas porque es difícil tener acceso a este tipo de pacientes. Por lo tanto, nosotros ¿qué quisimos ver? Quisimos ver cuáles son las creencias que ellos tienen en relación al trastorno, y para eso diseñamos nosotros un cuestionario en que medían 3 tipos de creencias: las creencias mágico-religiosas, las creencias biológicas y las creencias psicosociales. Las creencias mágico-religiosas implicaban obviamente ítems que cargaban dentro de la cultura aymara, ¿verdad?, a situaciones en que de alguna manera los espíritus se adueñaban del cuerpo de mi hijo, o de ese estilo, ¿no? O magia negra. Para eso nosotros tuvimos que entrevistarnos con informantes claves para ver cuál era un poco lo que ellos nos podían reportar. Dentro de los factores psicosociales, las personas podían decir que esto es a causa de la pobreza, porque mi hijo no tuvo oportunidad de ir al colegio, etc. Y dentro de las biológicas es porque funciona mal el cerebro, una causa genética, de ese estilo, ¿sí? Entonces nosotros evaluamos a los pacientes y a los cuidadores con este cuestionario, y tuvimos algunos resultados un poco llamativos, ¿no? En primer lugar, en términos descriptivos, el 67% fueron madres de los cuidadores, casi siempre es la mamá la que se hace cargo del paciente. Padres del paciente, o sea, es mujer, y generalmente este 76% también, yo diría que un 75% son las madres. Bajo nivel educativo, y solo un 56% tiene empleo fuera del hogar. Los cuidadores aymara trabajan más que los cuidadores no aymara, sin embargo sus ingresos mensuales son menores. Y es lo mismo que sucede aquí. Leí hace muy poco, ¿no?, lo que pasa con los mapuches, que haciendo las mismas labores reportan menos ingresos, ¿verdad?, que los no mapuches. Lo mismo sucede en Arica y en esta zona. ¿Qué encontramos nosotros aquí? Encontramos que las creencias que eran más elevadas fueron las psicosociales. Esto es decir, no, es que es el alcohol el que tiene hacia mi hijo, son los vicios que tiene, etc., más que las creencias mágico-religiosas. Y no encontramos diferencias significativas entre las muestras aymara y no aymara. Nosotros pensamos que obviamente lo mágico-religioso iba a ser mucho más alto, pero no fue así. En los pacientes, la mayoría también fueron hombres sin pareja, sin hijo, y que viven con sus padres, sin empleo fuera del hogar, con bajo nivel educativo, y no reciben apoyo financiero del gobierno. Solo un 12% recibe tratamiento integrado, es decir, farmacoterapia y además algún tipo de psicoterapia o acompañamiento, psicoeducación. Solo el 12%. Los pacientes aymaras reportaron menos adherencia al tratamiento. También aplicamos acá una escala de adherencia al tratamiento. Reciben menos ayuda financiera del gobierno, y este es el dato que a mí me preocupa más y siempre lo trato de poner, ¿no?, en la palestra, porque se demoran 1,8 años más que los pacientes no aymara en iniciar el tratamiento. Es decir, pasan casi 2 años desde que el adolescente presenta el brote psicótico hasta que inicia un tratamiento. Y esos 2 años generan un tremendo daño neurológico a esta paciente que está delirando, que está psicótico, etc. Y hay un sufrimiento, además una ansiedad, una angustia relacionada con esta crisis.
Esto tiene que ver por muchas razones, ¿verdad? Una, porque claro, como lo veíamos en la figura esta que yo les mostraba, ellos van de Yatiri en Yatiri, van a Puno, van por diferentes pueblos, ¿verdad? Buscando la solución hasta que no la encuentran, pero también tiene que ver con el acceso al tratamiento. Estos pacientes indígenas tienen menor acceso, al parecer, a las redes de apoyo formales, digamos, en salud. Por lo tanto, este dato acá no es menor, porque tiene que ver con políticas públicas que deben mejorarse, ¿no? El acceso al tratamiento debería ser mucho más rápido para este tipo también de pacientes. En la muestra total, los puntajes de las escalas de creencias causales más altos fueron también las psicosociales que para los dominios de mágicos, religiosos y biológicos. Ha habido entonces, han integrado al parecer un modelo más médico de alguna manera, ¿no? Porque nosotros pensábamos que iban a aparecer mucho más elevadas las mágicos religiosas, no fueron así. Como nosotros constatamos esto también es que aquellos pacientes que reciben un tratamiento farmacológico ya está inserto y tiene creencias más biológicas que el resto. Entonces hay una asociación ahí entre el tratamiento. Si yo de alguna manera recibo tratamiento farmacológico y soy adherente, voy a creer que mis creencias son más biológicas. Y además estamos observando también cambios probablemente en la cultura aymara, donde esta visión de trastorno mental por las fuerzas religiosas, no mágico-religiosas, al parecer se está desplazando más a modelos psicosociales que enfatizan más aspectos socioeconómicos y sociales de la esquizofrenia. Probablemente a lo mejor hay un cambio también en las creencias aymara por la migración que ha tenido la población desde el altiplano hacia las ciudades, ¿verdad? Y en algún punto también yo comparto lo que señala este autor español, el que él señala que tampoco es tan malo, ¿no? Que pongan la culpa en lo externo, ¿no? En la falta, en la pobreza, en la falta de educación, en el alcohol, etc. Porque de alguna manera evita que los cuidadores sientan sentimientos de culpa. ¿Sí? Durante muchos años ustedes saben que está el concepto de la madre esquizofrenógena, ¿no? Que era como la causante de la esquizofrenia en el niño, en el hijo, y eso generó también mucha dificultad en las madres, en su culpa, en el poder seguir un tratamiento, porque se sentían estigmatizadas de alguna forma. Por lo tanto, el poner fuera tampoco no es malo. Desde el punto de vista antropológico, porque este paper también lo trabajamos con un antropólogo, ellos señalan que esta idea de space in between, teníamos entonces la cultura aymara, la no aymara, y estos espacios entre estas dos culturas es un espacio nuevo, ¿sí? Y que de alguna manera generan otros sistemas de creencias, que probablemente es lo que está pasando también en nuestro estudio. Muy bien, ahora lo que nosotros quisimos ver es en qué medida las creencias se relacionaban con la severidad del trastorno, ¿sí? En qué medida a lo mejor está relacionado el que yo crea de alguna forma con cómo efectivamente finalmente va a ir desarrollándose mi trastorno. En este paper nosotros lo que encontramos es que efectivamente hay una asociación entre la adherencia al tratamiento y la gravedad de los síntomas. Aquellos pacientes que tienen mayores, por ejemplo, creencias biológicas, mostraron menor severidad en las diferentes escalas del PANSS. El PANSS es una escala de sintomatología que mide sintomatología positiva, negativa, los trastornos mentales como la esquizofrenia. Y nosotros observamos que aquel que cree que efectivamente mi trastorno se debe porque algo me falla en mi cerebro, o en la genética, o algo me pasó, algo no me funciona bien, estos pacientes tienen menor severidad en las escalas, en la escala total también y en las diferentes dimensiones. Mientras que aquellos que tienen causales mágico-religiosas presentaron menor adherencia y mayor severidad. Y eso está asociado obviamente a la adherencia al tratamiento farmacológico. Si yo creo que efectivamente mi trastorno se genera porque viene un espíritu y se apodera de mí, eso no tiene control. Por lo tanto, yo tampoco voy a creer que el medicamento de alguna manera va a ayudarme a mí en eso. ¿Ya? Entonces yo lo dejo de lado, medicamento. Si yo creo que es algo que afecta a mi cerebro y el medicamento me sirve, yo voy a probablemente mantener la adherencia y eso hace que exista menor severidad. Por lo tanto, creemos importante integrar aspectos biológicos. Nosotros siempre intentamos integrar los aspectos biológicos, ¿no? Cuando hacemos psicoeducación a la familia, explicamos de qué se trata el trastorno, le explicamos qué tipo de alteraciones pueden haber, etc. Y por qué se produce.
pero también creo que necesitamos integrar aspectos psicosociales también en el modelo para poder tener un modelo más amplio y no solo la prescripción de fármacos, sino también considerar a ver qué está pasando, qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú crees en relación al trastorno para poder tener un mejor seguimiento también. Otro de los puntos que nosotros, variables que evaluamos acá en relación a la severidad, encontramos que un nivel socioeconómico más bajo y menor nivel educacional están asociados a una mayor severidad también. O sea, si encontramos altos índices de pobreza, por ejemplo, eso también va a estar relacionado con una peor curso, digamos, ¿sí? Hay algunos autores más avesados que dicen la pobreza genera mala salud y la mala salud mantiene pobre a los más pobres, al pobre, ¿sí? Y yo creo que tienen razón, en la medida en que aquella persona, no estamos, a ver, ojo, porque no estamos diciendo que la pobreza genera trastorno mental, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que la pobreza de alguna manera perpetúa el trastorno que existe en esa persona. Porque esa persona no puede acceder a un trabajo, como tiene nivel educacional bajo, no va a poder acceder a un trabajo más estable, etcétera, etcétera, y eso hace que a lo mejor no pueda tener los fármacos y se genera todo un círculo como el que señalan estos autores. Por lo tanto, la pobreza empeora la salud de los pacientes y eso aumenta también la carga de los cuidadores, ¿verdad? Lo que también puede afectar su capacidad de atender a los pacientes. Nosotros hemos visto a lo largo de las investigaciones que el trabajo es una variable súper importante y que mejora la calidad de vida tanto de pacientes como de cuidadores. Nosotros podríamos pensar que aquel cuidador que trabaja fuera del hogar está más sobrecargado, porque además de cuidar a su hijo debería trabajar afuera, ¿verdad? Pero esto no es así. Lo que hemos visto es que aquel cuidador que tiene un trabajo fuera de su casa, él se siente más importante, él siente que además puede aportar económicamente a la casa, a la familia, y de alguna manera eso vendría a convertirse como en un espacio distinto al estar 24 horas ligado a este cuidado del paciente. Por lo tanto, es casi como una vía de escape el trabajo también para el cuidador, ¿sí? Pero lamentablemente los indicadores de empleo fuera del hogar son bajos, los cuidadores no trabajan, dejan de trabajar, ¿sí? Un porcentaje bajo de los pacientes están empleados y solo el 26% recibe ayuda del gobierno. La asistencia del gobierno es baja, mientras el salario es de $145 más o menos, mientras el salario mínimo es de 408. Es necesario, por lo tanto, fortalecer las barreras de acceso al tratamiento asociadas a la pobreza en países latinoamericanos para lograr un mejor pronóstico, especialmente en personas vulnerables. Entonces estamos viendo que el factor importante aquí, psicosocial, que puede estar de alguna manera influyendo en el curso del trastorno, es el nivel socioeconómico, ¿sí? Y probablemente eso tiene que ver también con el acceso al trabajo, ¿sí? Y al nivel educacional. Este otro paper nosotros fue publicado el año pasado. Quisimos ver si existen diferencias entre hombres y mujeres en relación a cómo se comporta el trastorno y a la severidad del trastorno. ¿Qué es lo que nosotros encontramos básicamente acá? Que las mujeres presentaban mejores resultados clínicos, lo que es coherente con otros estudios internacionales. Los estudios internacionales muestran que si estamos frente a un hombre y una mujer con esquizofrenia, la mujer tiene menos severidad, tiene más integración, socialmente está más integrada, etcétera, que el hombre. Eso es lo que nosotros tenemos internacionalmente. Y también lo encontramos acá, ¿sí? Sin embargo, las mujeres puntúan más bajo en calidad de vida que los hombres. Y eso es distinto a lo que se ha encontrado en países europeos y anglosajones, donde la mujer reporta mejor calidad de vida que el hombre. Donde además las mujeres están más bajos en el tema de las relaciones familiares, en ese ítem de calidad de vida, porque el test de calidad de vida mide varios puntos, ¿no? Relaciones con los amigos, bienestar físico, bienestar psicológico, relaciones familiares, y en relaciones familiares las mujeres puntuaron aún más bajo. En el subgrupo de Aymara se encontraron los mismos resultados, es decir, las mujeres un poco mejor en sintomatología, pero bajas en calidad de vida. Se mostraron menos adherentes las mujeres a los hombres, las mujeres Aymara que a los hombres Aymara. Diferentes cuestiones culturales pueden explicar estas discrepancias. Las mujeres con esquizofrenia parecen estar más afectadas que los hombres por los deficientes e inadecuados servicios de salud mental y en los países de bajo ingreso. ¿Qué es lo que creemos nosotros que está pasando acá? Y pensamos por qué
por qué la mujer aymara, por ejemplo, puntúa tan bajo en calidad de vida. Y sobre todo en relaciones familiares. Y es porque la mujer aymara, de alguna manera, una mujer dentro de una familia aymara, la mujer es el pilar de la familia. La mujer es la que cuida a los niños, es la que trabaja la tierra, la que va a vender el producto, hace muchas funciones. Por lo tanto, estar enferma, ¿no?, y tener este tipo de trastorno es súper inhabilitante para la familia, para todo. Entonces, como hacerse cargo de ella, además, no está como dentro de verdad, como de la visión y la cosmovisión que ellos tienen de mujer. Por eso probablemente a ellas se les hace mucho más complejo. Estos hallazgos preliminares sugieren que las mujeres con esquizofrenia en América Latina tienen un mejor perfil, tanto en los aspectos cognitivos como en los aspectos negativos en comparación con el hombre. Cuando hablamos de sintomatología negativa, estamos hablando de depresión, anedonia, la gente que no se quiere levantar, que no quiere hacer nada, etc. Porque en esquizofrenia tenemos síntomas positivos, ¿verdad?, que son los que se producen más, ¿no?, la producción, el delirio, la alucinación, y los factores negativos, los síntomas negativos que tienen que ver con la depresión, lo que les explicaba recién, el no querer hacer cosas, etc. Entonces las mujeres están mejor en aspectos cognitivos que los hombres, lo que se ha encontrado anteriormente, pero presentaron un nivel más bajo de calidad de vida, especialmente en relaciones familiares. Además, las mujeres recibieron mucho menos tratamiento no farmacológico que los hombres. Cuando hablamos de ese 12% que recibe tratamiento integral, eran muy pocas las mujeres que recibían psicoterapia o ayuda adicional a la farmacológica. Por lo tanto, ahí también hay una brecha. En este artículo nosotros trabajamos un poco lo que tiene que ver con la medicación, quisimos ver cuál es el perfil de aquellos que son menos adherentes al tratamiento para poder ver dónde el servicio debe poner especial énfasis en pacientes con un determinado perfil, porque vamos a saber que de alguna manera su adherencia es más baja. La falta de adherencia se asoció a ser mujer, a ser un paciente joven, con edad más temprana de inicio del trastorno y con menor insight. Una de las hallazgos más importantes es que la mujer mostró ser menos adherente a la farmacoterapia, lo que es discrepante con los estudios previos. Es posible que los medicamentos no sean efectivos para ella y no sean tolerados en estas mujeres. Se ha reportado también diferencias en relación a la respuesta al tratamiento, y una de las cosas, porque veíamos que pasa, todos los estudios siguen dominando los hombres en los estudios biomédicos que se hacen. Para probar un fármaco, por ejemplo, la muestra es mucho más grande de hombres. ¿Y por qué? Porque a las mujeres a veces no las consideran porque pueden estar en edad fértil y por el tema del embarazo, etcétera, por lo tanto son de alguna manera dejadas al lado y no participan de los ensayos clínicos. Las mujeres tienen un peso corporal y un tamaño de órganos más bajo, más grasa corporal, etcétera, que son características distintas, ¿verdad?, al hombre, y que puedan estar afectando, ¿no?, lo que pueda estar pasando con los medicamentos. Otra hipótesis se relaciona con el déficit de acceso a mujeres al tratamiento. En América Latina persisten las desigualdades, hay un porcentaje súper importante que no recibe tratamiento, y dentro de las principales personas que no reciben tratamiento son aquellos más pobres, que viven en zona rural y que son mujeres. O sea, las mujeres no lo estamos teniendo bien aquí en Latinoamérica, y eso yo creo que es importante ponerlo también, enfatizar. Los jóvenes tienden a ser menos adherentes porque no son conscientes todavía del trastorno, ¿sí? Es difícil que un joven de 15 que presenta un primer brote sea responsable con su medicación, con los controles, etcétera, porque todavía no se da cuenta probablemente de la gravedad de su trastorno. Y aquellos pacientes que inician más joven el tratamiento pueden ser menos adherentes porque tienen más impedimentos neurocognitivos. Aquel paciente que empieza a los 13, 14 años, a mayor severidad, va teniendo más deterioro también cognitivo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es probable que eso haga que no siga su tratamiento como debe. Bien, diferencias en la calidad de vida en los pacientes de los diferentes centros. Quisimos evaluar y ver un poco qué pasa si la calidad de vida era diferente en Chile, en Perú y en Bolivia. Queríamos hacer un link ahí con la inversión que se hace en salud. Estadísticamente no pudimos, pero
porque para eso necesitamos como tener súper claro el gasto, el ingreso y datos que son difíciles de acceder también, sobre todo en países como Bolivia. Pero por lo menos quisimos ver si habían algunas diferencias o no entre Chile, Perú y Bolivia. Estamos trabajando con una muestra muy similar, 85, 83 y 85 pacientes, y a todos le aplicamos este cuestionario que fue validado en español. Es un cuestionario francés. Yo trabajo mucho con la Universidad de Marsella en Francia, quienes diseñaron este cuestionario de calidad de vida, que tiene 8 dimensiones y que ha mostrado súper buenas propiedades psicométricas. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Encontramos que efectivamente hay diferencia en los niveles de calidad de vida entre los países, siendo Perú el país con mejores indicadores clínicos. O sea, perdón, indicadores en calidad de vida. Nosotros decíamos Perú. Nosotros pensábamos que iba a ser Chile, ¿verdad? Dijimos nosotros, seguro vamos a salir. Pero no, salió Perú. Y probablemente buscando un poco el porqué, y creemos que lo que ha estado pasando con Perú es que efectivamente Perú ha tenido un incremento y un crecimiento económico que nosotros no hemos dimensionado, pero Perú va así y nosotros estamos así. Y yo diría que es medio así de repente. Pero Perú ha hecho todo un plan también estratégico de inversión en salud. Y hay algunos puntos que no son menores. Por ejemplo, Perú asigna un porcentaje del presupuesto de salud total a salud mental superior al Chile de Bolivia, al 3%. En cambio, Chile un 0,2%. Usted sabe que la salud mental en Chile es como la hermana, ¿cómo dicen? La hermana pobre, ¿no? Se invierte muy poco en salud mental en Chile. Por otro lado, en relación a la atención primaria, en Perú el 10% de la formación de los médicos se destina a salud mental. ¿Sí? Frente al 0,2 y al 0,21 en Chile. De igual forma, los centros de salud mental peruanos han comenzado a tener una mayor integración de la medicina tradicional o alternativa. ¿Sí? Tenemos esta figura también ahí en los hospitales, que eso también creemos que es importante destacar. En el ámbito de la salud pública, solo Perú cuenta con un organismo especializado en el fortalecimiento de la educación y sensibilización en relación a las enfermedades de salud mental. La Defensoría del Pueblo tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de las personas que son atendidas en salud mental. Un resultado interesante se observa en la dimensión de resiliencia. En calidad de vida hay una dimensión de resiliencia donde Bolivia, a pesar de que invierte muy poco y que son de alguna manera los que están más severos en su trastorno, son los que puntúan más alto, o sea, son más resilientes. Por lo tanto, la resiliencia está tomando también, puede ser un factor importante para ver qué pasa con la esquizofrenia, y que de alguna manera deberían haber más estudios que permitan evaluar esto, porque la resiliencia también se ha asociado a menor riesgo de suicidio. Estas personas son las personas que más se suicidan dentro de los pacientes psiquiátricos, ¿sí? Los pacientes con esquizofrenia, trastornos bipolar, son los que tienen más alta tasa de suicidio. Por lo tanto, resumiendo aquí, tenemos diferencia en la calidad de vida, y eso va a depender un poco también del país donde vivamos, ¿no? Probablemente si yo tengo esquizofrenia y soy mujer y nací en Dinamarca, va a ser muy distinto a haber nacido en Bolivia, ¿sí? Y eso es porque hay todo un tema social, cultural, económico, que también marca una diferencia en el curso de mi trastorno. Autoestigma, quisimos también evaluar si había diferencia o no entre los países, y efectivamente también, acá no encontramos diferencias significativas entre los países, pero Perú, una vez más, tiene mejores indicadores. O sea, los peruanos se sienten menos autoestigmatizados que los chilenos. Y los bolivianos, los pacientes de Bolivia tienen más niveles de autoestima en todas las escalas con diferencias significativas. Estos son resultados consistentes, donde también se observa que pacientes con esquizofrenia de Bolivia presentan peor sintomatología, lo que hablábamos recién, ¿verdad? Su severidad es mayor, la psicosis no tratada, la duración de la psicosis no tratada también es más larga. Esto es cuando el periodo en que presenta el brote y cuando se comienza a tratar, ese periodo es muy importante, porque puede ser, como veíamos con los pacientes de Mara, casi de 2 años, ¿verdad? Y eso va generando el deterioro cognitivo también.
Los pacientes bolivianos también presentan mayor hospitalización que los pacientes en Chile y en Perú. Los altos niveles de autoestigma podrían contribuir a estas diferencias. En general se observa un mayor nivel de autoestigma, esto en general, en contextos latinoamericanos en comparación con los países desarrollados, como Estados Unidos, Japón, etc. Sin embargo, los niveles de autoestigma de este estudio son similares a los países como los países africanos. Yo hice una comparación, ¿verdad?, viendo un poco cómo se comportaba esta variable en otros estudios, y nosotros estamos similares a estudios realizados en África. El resultado está probablemente relacionado con condiciones nuevamente socioeconómicas y políticas públicas en salud mental, y de alguna manera lo que más destaca aquí en nuestra muestra es el aislamiento social que tienen los pacientes, ¿sí? Donde el país latinoamericano tiene la puntuación más alta en comparación con otros países del mundo. Y uno podría pensar que esto no es así en Latinoamérica, ¿no? Uno dice, no, si de aquí nosotros tenemos como otro tipo de dinámica al interior de la familia, etcétera, etcétera, pero al parecer no es tan así. Fíjense lo que plantea Moras y Ríos en el 2013, dice que la percepción general de la familia latinoamericana, a lo mejor esta percepción que tenemos que es súper cohesionada, no sé qué, está cambiando, porque ellos reportaron que las familias en México se han convertido en la principal fuente de discriminación en el paciente, ¿sí? Entonces igual es como llamativo, ¿no?, que suceda esto en nuestro contexto, porque tenemos a lo mejor ciertos mitos en relación a que nosotros integramos súper bien y que el paciente es súper querido, etcétera, etcétera. Al parecer no es tan así. Ya me estoy empezando a asustar con esta lluvia. Y esto obviamente tiene consecuencias con el aislamiento social, ¿no? Si mi familia me discrimina un montón, yo obviamente no voy a tener, si mi familia no quiere tener interacción social conmigo, imagínate el resto, ¿no? Es complejo. Finalmente quiero revisar este artículo que tiene que ver con involucramiento religioso y calidad de vida. El involucramiento religioso ha sido una variable que está siendo estudiada desde hace muy pocos años. A ver, no es que esté estudiada hace pocos años. Se ha tomado de nuevo el interés en estudiar esta variable. ¿Por qué? Porque hasta hace un tiempo, un par de décadas atrás, todo lo que tenía que ver con religioso era negativo en la esquizofrenia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se asociaba al delirio del diablo que me está llamando, o el ángel que no sé qué, entonces estaba muy asociado al tema delirante. Por lo tanto, era como un tema en que nosotros no tocamos, ¿sí? La religión no la tocábamos con estos pacientes, y además porque podía ser incluso negativo. Pero ¿qué se ha observado en el último tiempo? En el último tiempo se ha observado que el involucramiento religioso, entendido no como la adscripción a una religión determinada, sino que actividades que yo hago en relación a entorno religioso. Por ejemplo, yo puedo participar de una comunidad, puedo ir a la iglesia y a lo mejor le doy comida a los más necesitados y nos juntamos todos los jueves en la noche. Ese tipo de involucramiento, ¿no?, que a mí espiritualmente me hace sentir mejor. Nosotros quisimos evaluar en qué medida esto iba a estar relacionado a una mejor salud mental, a una mejor calidad de vida, teniendo como en mente la hipótesis que aquellos que están más involucrados van a tener mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que encontramos? Efectivamente, el involucramiento religioso está asociado a la calidad de vida en la línea de los estudios previos, es decir, aquellos más involucrados tienen más actividades, hacen más cosas, tienen mejor calidad de vida, porque además estamos pensando en actividades que ellos realizan. Y si tenemos pacientes que estamos viendo que están aislados, que están solos, que no están integrados, esto le puede permitir a ellos, ¿no?, una actividad en donde se sienten queridos, integrados, sienten que están aportando ellos también algo, etc. La relación entre el involucramiento religioso y la calidad de vida en estos países puede irse a las mismas razones de otros contextos sociales, y la espiritualidad y la religiosidad pueden convertirse en una fuente de esperanza y consuelo, ¿verdad?, en situaciones que tenemos poco control. Además del involucramiento religioso, otros factores socioculturales y económicos estuvieron asociados a la calidad de vida, igual a lo que señalábamos anteriormente. Las mujeres, aquellas con nivel socioeducativo más bajo y pertenecientes a una minoría, presentaron también una calidad de vida más baja.
En conclusión, factores socioculturales y económicos, incluyendo también el involucramiento religioso, están asociados a la calidad de vida de los pacientes, lo que sugiere lo que sugiere también de alguna manera que estos factores sean tratados desde la salud. Estas relaciones fueron moderadas, especialmente en comparación con la severidad de los síntomas, que es una de las características más importantes. Cuando se mide calidad de vida de los pacientes, lo que pesa mucho más es la severidad. Si yo tengo peor sintomatología, eso claramente me va a aportar a que mi calidad de vida sea muchísimo más baja. ¿Sí? Muy bien, antes de pasar a esa, solamente como para resumir, ¿verdad? De todos los estudios vemos que efectivamente hay factores psicosociales que influyen en el trastorno, que esos factores psicosociales están presentes y diferencian, ¿no?, entre un grupo y otro. Vemos que el pertenecer a una etnia, a una minoría étnica, hace que las cosas sean más complejas, hace que el acceso al tratamiento también sea más difícil para ellos. El ser mujer también es un tema no menor, que es necesario generar ahí igualdad, equidad. Las mujeres, lo que pasa y un poco lo que me reportaban también los colegas de los servicios, que muchas veces las mujeres no pueden acceder a los tratamientos ni a los controles porque tienen que cuidar a sus papás, porque no pueden ir porque tienen niños, entonces siempre se va postergando la mujer muchas veces a su cuidado, ¿sí? Y eso hace también que tenga consecuencias importantes. El tema socioeconómico, muy relevante, índices de pobreza claramente van marcando también una diferencia, nivel educativo que puedan tener los pacientes también, porque eso también genera que si tengo bajo nivel educativo no puedo acceder a un mejor trabajo, ¿verdad? Y las otras variables que también observamos, como lo que hablábamos recientemente, el involucramiento religioso, que a lo mejor es una variable que tenemos que considerar, la resiliencia, etcétera, para poder ir abordando también esto en programas de intervención. ¿Qué es lo que nosotros, todos los que hacemos investigación, ¿verdad? Nosotros nos encontramos muchas veces trabajando río arriba, ¿no? Es complejo para nosotros hacer investigación, por las diferentes razones que se ponen acá y sobre todo los que trabajamos, yo diría, en el área de la salud. Trabajamos con pacientes, el permiso, por ejemplo, la obtención de los consentimientos es complejo, es difícil, y todos los que trabajamos en realidad en investigación tenemos presiones por el financiamiento. Ustedes saben que sin financiamiento no podemos hacer nada, ¿eh? Podemos hacer mucho, podemos hacer algo, pero con la buena voluntad, ¿no?, de los tesistas, de repente hacemos cosas, pero es complicado. Tenemos dificultad en la recolección de los datos, no tenemos presión también por adjudicarnos proyectos. Sabemos que claramente los proyectos estrella Fondesit de Chile se adjudican cada vez menos, o sea, hay menos presupuesto, ¿no? Y hay proyectos muy buenos que quedan fuera, ¿sí? Yo formé parte del grupo de estudio en algún momento y en ese tiempo, 2012, 2013, se presentaban entre 30, 40 proyectos y ganaban 17. Hoy se siguen ganando esos 17, pero hay 70 proyectos, ¿sí? Entonces, es algo no menor. Tenemos presión por publicar también, ¿sí? Una presión importante por publicar y mostrar nuestros resultados, lo que está bien. Pero esto también genera aquí un tema, porque cuando yo hablaba una vez la decana, ¿no? La decana de la Facultad de Salud Pública reunió a todos los postdoctorandos y nos decía: tú publicas en castellano o publicas en inglés. Yo decía: yo publico en inglés porque claramente son mejores revistas, tienen el índice de impacto más alto, etcétera, y eso me sirve a mí para poder ganar proyectos. Pero claro, me decía: pero ¿y la gente lee inglés en Chile? ¿Tú crees que leen tus papers? Probablemente no. La colega, la psicóloga del consultorio no va a leer los papers que uno ha publicado, probablemente, ¿no? No porque a lo mejor no tenga la capacidad, a lo mejor lee inglés, pero están ellos metidos en una trama ahí de trabajo impresionante que difícilmente van a poder acceder, etc. Entonces decía: bueno, ¿cómo baja esto? ¿Sí? ¿Cómo todo esto que tú estás mostrando llega finalmente a los que están trabajando en los servicios de salud? Entonces ahí uno tiene que empezar a compatibilizar: no publico en inglés, publico en castellano, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque todos queremos publicar en Nature, eso sabemos todos, ¿no? Todos queremos. Pero claro, eso nadie lo lee, finalmente la gente que trabaja, ¿no?
en las comunidades, en los consultores, etc. Entonces, ahí también hay un trabajo que hacer por nosotros de ver cómo lo hacemos finalmente. ¿Y qué es lo que he hecho yo? Lo que he hecho es acercarme a la comunidad, acercarme a los consultorios, hacer talleres y devolver la información, ¿sí? Y trabajarlo en forma como muy clara. No le presento ni los análisis de regresión y todas estas cosas feas, ¿no? Raras. Para que no se complique, le presento lo más importante. Y recibo muy buen feedback de ellos también. En el sentido que ellos dicen, yo he notado esto. Por ejemplo, con el involucramiento religioso se me acercaron y me dijeron, ¿sabes qué? Esto funciona muy bien con los adictos. Los adictos, que ustedes saben que los adictos, los tratamientos del servicio de salud no son muy restringidos, es complejo, etc. Muchos de ellos tienen tratamiento en otras comunidades, entre comillas, medias religiosas, ¿no? Donde acceden a algún tipo de ayuda y de apoyo. Y así ellos me van mostrando, me van dando feedback y eso me va sirviendo a mí también para poder seguir trabajando o ir viendo algunas otras nuevas líneas de investigación. Por lo tanto, creo que esa publicación, ¿no? Que está en un journal en inglés, hay que bajarla y hay que hacerla clara para el resto de la gente. Tenemos, bueno, ya hablamos de la escasez de recursos y nuestra dedicación es para 24/7, estamos todo el día trabajando, ¿no? Incluso a veces hasta el fin de semana estamos trabajando. Todas estas son las dificultades que nosotros los investigadores tenemos. Yo cuando hice esta muestra en Chile, claro, esta muestra de 253 pacientes y cuidadores, el permiso en Perú lo obtuve en 2 días, el permiso en Bolivia lo obtuve en 2 días, el permiso en Chile me demoré 1 año y medio. Escucharon bien, 1 año y medio me demoré para que los comités de ética me dieran el sí puede evaluar a la gente. Yo lo encuentro impresentable, porque yo ya estaba evaluando en Perú hace rato, en Bolivia ya estaban viajando mis asistentes y todo, y en Chile yo no podía evaluar. ¿Y era por qué? Porque Arica es que no tenemos un comité de ética acreditado en ese tiempo, ahora que lo tienen, menos mal. Entonces esto se tiene que ir a ver dónde es, cómo, y ahí pueden pasar meses, en que te dicen qué es lo que tienes que hacer. Finalmente me derivaron al comité de ética regional, que era en Coquimbo, y que ese sí estaba acreditado. Entonces tuve que mandar todos los papeles para allá. Lo envío y me dicen, son 980.000 pesos revisar el proyecto para que el comité de ética. Y yo, pero si yo no trabajo para una farmacéutica, a mí nadie me financia, nada, pero bueno, ahí juntamos, la universidad se puso para evaluar el proyecto, ¿sí? Porque también está esta concepción, ¿no? De que estamos trabajando por lo menos para una farmacéutica y eso no es así, estamos trabajando en ciencia social, en salud. Bueno, finalmente lo aprobaron después de 1 año y medio, obtuve el permiso y pude entrar recién a los consultorios, etc. Entonces es súper difícil, las trabas están cada vez más complejas. Y lo que digo es que no es malo tener todo un protocolo ético que se debe seguir, es así, debe ser así. Pero claro, con esta burocracia poco podemos avanzar, muchas veces no tenemos el financiamiento, nos pasan las plata, no tengo los permisos, si no ocupo las plata, tengo que devolver las plata. Eso lo sabemos. No hice nada, no alcancé a hacer nada porque no tengo los permisos. Y si no tengo permiso no puedo efectivamente hacer nada. Otra cosa también con el tema de la recolección de datos es que acá en Chile el tema del incentivo tampoco está muy claro, ¿sí? En Estados Unidos la cosa es súper clara, tú participas, tú te ganas una gift card de $30 o $40 y muchas gracias por su participación y por su tiempo. Acá no podemos dar gift card porque no sé qué, no sé cuánto, que no qué. Tampoco podemos pasarle 10 luquitas, que me encantaría pasarle 10 luquitas a esa mamá que está ahí en la mañana, tampoco puedo hacerlo. No puedo tomar plata, no puedo casi esta cosa de la transparencia, cosas raras, ¿no? Sobre todo en salud, creo que en otros ámbitos sí. Por ejemplo, tenemos a Alfonso Ursúa, que él está trabajando con migrantes, y él sí puede, porque el migrante es como alguien externo, ¿no? Como de la población general. Ahí sí tú puedes decirle, si tú participas, yo te recompenso con 10.000 pesos, por ejemplo, y firmas un papel. Pero en pacientes que están insertos en un servicio no se puede. Entonces, apelamos y abogamos a la buena voluntad de las mamás que se queden después del control, a contestarme los cuestionarios, etcétera, y eso claramente sería mucho más llevable si yo le paso una gift card de 20.000 pesos, ¿no? Pero no podemos hacerlo. Tenemos entonces todas estas dificultades, pero a pesar de todo yo diría que esta es una de las carreras más entretenidas, más bonitas que tenemos de la investigación. Constantemente nos estamos renovando, constantemente estamos teniendo una hipótesis y otra, y los resultados de algo nos llevan a preguntarnos cosas nuevas.
el feedback que te dan los servicios también te hacen cuestionar, ¿no? Y pensar en nuevos proyectos, lo que es súper entretenido. Entonces, al final del día, podemos sentir de que estamos haciendo bien nuestro trabajo, que nos gusta, etcétera, y podemos sentir la tranquilidad que estamos ayudando a la salud mental de a muchos chilenos y personas. Muchísimas gracias. Me imagino que el espacio de preguntas. Exactamente, sale el espacio para cualquier duda, consulta. Sí. Bueno, es extraordinaria la presentación y el trabajo. Me entero de hartas cosas que no sabía sobre la esquizofrenia. Pero tú hablaste de la poca inversión que hay en Chile sobre salud mental y la poca formación que tienen médicos también en salud mental. Eso es entendido. Sí. Su formación, el 10% o menos del 10%. Lo que pasa es que en Perú, por ejemplo, si se forma un médico general, de esa cantidad de médicos generales, un 10% va a psiquiatría, por ejemplo, ¿ya? Y se especializa en psiquiatría. En Chile ese porcentaje no sé específicamente cuánto, pero es mucho menos que un 10%. Hay otras especialidades que hay mucho más. ¿Sí? Bueno, eso me hizo pensar precisamente en la calidad de médicos que tenemos, que trabajan en salud mental. O sea, que no niego su dedicación y todo eso, pero las condiciones de trabajo claramente afectan, y cómo ustedes han visto, se han estudiado como la relación médico-paciente y la etapa de diagnóstico, que al menos en el modelo que me mostraste al principio, la esquizofrenia aparecía como un dato ya construido, por así decirlo. Pero el diagnóstico de esquizofrenia es complejo, me imagino. Exacto. No sé qué tan difícil es equivocarse en el diagnóstico de esquizofrenia, pero no creo que sea sencillo hacerlo, y una vez que se hace, debe tener un impacto fuerte. Sí. La relación con el médico, pues el hombre, mujer, también, no sé si lo han... Sí, es una buena pregunta, porque es un poco cómo de alguna manera se va generando el seguimiento al paciente, ¿no es cierto? Desde un primer momento en que el niño, y digo niño en realidad, pero no son niños, porque la esquizofrenia comienza, ustedes saben, en la adolescencia generalmente es donde se presentan los primeros brotes psicóticos, ¿no? Y cómo se va generando esta trayectoria, y esta trayectoria puede ser bastante individual, dependiendo un poco de las características de la familia, etcétera. Pero acá hay varios agentes involucrados, y en primer lugar están los profesores, ¿sí? El profesor es el que ve a veces que el niño es raro, al niño le pasa algo, este adolescente está muy solo, como que habla solo de repente por allá en el rincón, ¿no? Esta cosa media rara, no interactúa mucho con los otros, ha dejado de hacer cosas. Muchas veces la esquizofrenia se presenta con síntomas depresivos mayormente. Entonces el niño deja de hacer mucho, ya no quiere ir a la escuela, etc. Entonces el profesor muchas veces es uno de los primeros filtros, la escuela. ¿Sí? Que te lo muestran, y se lo muestran y se lo hacen decir, se lo muestran a la familia, y ahí en la familia donde toma una determinación de dónde llevarlo, ¿verdad? Y en algún momento lo llevan o al psicólogo, y el psicólogo obviamente es capaz de ver que esto es más complejo, ¿no? Y que necesita ayuda de un psiquiatra, y deriva a un psiquiatra. El panorama es distinto, ¿no? Si estamos hablando de una familia en que puede pagar un psicólogo privado y lo lleva inmediatamente a un psiquiatra privado, a la familia que tiene que esperar la hora del psicólogo, que se va a demorar un mes probablemente en el consultorio, y después la hora para el psiquiatra, que la tiene para 3 meses más. Entonces estamos con un niño ahí, un adolescente, pasándola muy mal, ¿no? Y complejo para poder iniciar la trayectoria de su tratamiento. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Se sigue ese camino, o llega por el otro extremo, es cuando este chico ya comienza a tener otro tipo de sintomatología, mucho más severa, por ejemplo, agresión, por ejemplo, o intento suicida, y ahí es ingresado inmediatamente a la unidad de psiquiatría, a la compensación. Y en la unidad de psiquiatría hay psiquiatras especialistas, ¿no?, que van haciendo el diagnóstico para poder llegar al diagnóstico final de esquizofrenia. ¿Sí? Entonces los caminos son variados, dependiendo una vez más también de factores psicosociales, ¿no? Porque si yo tengo un buen nivel socioeconómico, probablemente lo voy a llevar a un psiquiatra y a un buen psiquiatra porque me interesa que mi hijo esté bien, etc. Si no tengo los medios, voy a tener que esperar, y en ese esperar se puede generar más conflicto, etc. ¿Sí?
Bueno, nosotros somos médicos, somos residentes de psiquiatría, entonces justamente tenemos una visión un poco más cercana de ese problema. Y efectivamente hay algunas cosas que son ciertas, que en general la formación de salud mental de los médicos no siempre es la óptima, pero también tiene que ver con que justamente hay poco interés de los médicos en acercarse al área de psiquiatría, Sí. que se ve, está un poco estigmatizada en estos momentos, que se ve como algo un poco así medio esotérico casi, porque no hay una buena formación en el pregrado, por ejemplo, de qué es exactamente la psiquiatría, cuáles son las bases. Y son pocos los que también ponen el interés en buscar y acercarse a esta área como algo más médico y no algo que no tiene unas bases como el resto de la medicina, que efectivamente no las tienen, porque falta mucho en psiquiatría por aceptarse todavía, pero sí hay un desconocimiento. Pero el tema con la esquizofrenia particularmente tiene distintos matices, porque efectivamente cuando hay un paciente que está iniciando la esquizofrenia es mucho más difícil darse cuenta, y de hecho puede ser muy difícil para un psiquiatra, para cualquiera, dependiendo de la etapa en la que esté. En general, cuando aparecen síntomas claros psicóticos, va a ser muy fácil para cualquier médico derivarlo al psiquiatra aunque no tenga idea de que es una esquizofrenia, pero en general cuando hay una sospecha de esquizofrenia existe el GES de la esquizofrenia en el Ministerio de Salud. Entonces lo que garantiza el GES es que tiene una hora con psiquiatra en menos de 20 días desde que se genera la derivación. Entonces eso tiene que cumplirse por ley. Entonces si es que el diagnóstico es sospecha de esquizofrenia, si el médico hace ese diagnóstico, el psiquiatra lo va a ver en menos de 20 días sí o sí, y si no hay una multa y todo un proceso legal de por medio. Por lo tanto, el tema está en darse cuenta antes de que haya el brote. Cuando empiezan estos síntomas que son más inespecíficos, que en realidad eso va a ser difícil de ver en cualquier parte, porque como decía, parece una depresión al principio, es muy difícil pensar que es otra cosa, y en general ahí tiene que estar, como decía, atento más que en la atención médica primero que nada, sino que lo familiar. De hecho nosotros hemos dado cuenta que los pacientes que llegan en etapas más avanzadas y que tienen un cuadro más grave, por lo tanto, y que van a tener un peor pronóstico, son en general los pacientes que no consultaron y que consultaron después, incluso años después del primer brote, que en realidad pasó como algo más, podría decirse cultural, porque hay mucha influencia, sobre todo en esta región, de algunos factores culturales que hacen que se demore un poco el diagnóstico o que se piense en otras cosas antes de llegar a la medicina tradicional. Y ahí hay también un espacio, una brecha en que no sabemos cómo tomar algunos de estos casos, en que parece que ser así será algo cultural, y en otros casos en que efectivamente tiene una enfermedad mental, podríamos decirlo. Muchas gracias por tu intervención. ¿Sí? Hola, bueno, primero me gustaría felicitarte. Gracias. Yo trabajo también en estudiar el vínculo entre la cultura y la salud mental, entonces hay muchas preguntas específicas que me aparecen en la presentación y creo que me cuesta ordenarlas como para hacerte todas ahora, pero quisiera por lo menos preguntarte dos cosas. Primero, si ustedes han estudiado, porque entiendo que estudian variables culturales, porque estudian creencias sobre la enfermedad que son compartidas por un grupo, en este caso aymaras, no aymaras, y que, bueno, hay modelos que explican que esta es una variable importante, ¿cierto? La creencia sobre la enfermedad, el concepto de enfermedad que tiene la persona, las explicaciones que se da y qué es lo que tiene que hacer con eso, luego las decisiones que toma. Han estudiado las creencias que las personas tienen respecto del tratamiento que se les da, porque probablemente también ahí hay un potencial efecto en relación a la adherencia. Una cosa es pensar, la esquizofrenia me pasa por esto, y la otra es, ¿qué creo yo respecto a este tratamiento? ¿Este tratamiento es efectivo? ¿Este tratamiento me va a empeorar o me va a...? Porque también hay una visión desde afuera que hay ciertos tratamientos, sobre todo farmacológicos, que generan efectos secundarios, y en este caso son bien evidentes esos efectos, y la gente le teme a eso. Más allá de que sea aymara o no aymara, de pronto es compartido como transversalmente. Entonces, me gustaría ver si eso lo han mirado. Nosotros no, perdón, en ese sentido no hemos mirado cuál es la percepción de ellos del tratamiento. Sí tenemos algunas hipótesis por lo que nos han reportado, y es que ellos sienten que al final le estamos dando una droga al paciente y que se va a hacer drogadicto, ¿sí? Entonces eso hace que muchas veces la familia se eche para atrás con el tratamiento y diga no, Como el tratamiento de la enfermedad
Exacto, ¿no? Y es como, ven al fármaco, al antipsicótico como como un antibiótico, ¿no? Estuvo acá 14 días, le dieron el antibiótico, entre comillas, y está mejor. Ya no más, no necesita más esto, ¿sí? Y entonces ahí, claro, cuando hacemos la psicoeducación, que es súper importante. No siempre todos reciben psicoeducación, no todas las familias reciben psicoeducación. Intentamos incentivar al control, el que el paciente, esto va a ser, por ahora vamos a tratarlo así, a lo mejor las dosis las vamos a ir cambiando, todo lo que se trabaja. Muchas veces ellos no asisten, no saben, etcétera, entonces la adherencia es baja. Pero la creencia en sí no la hemos evaluado en relación al tratamiento, creo que es súper importante, tienes toda la razón, no me había percatado de que sería interesante ver bien, y claro, cómo compatibilizar, porque eso es otro punto importante. Cómo nosotros tenemos, porque ellos tienen toda esta visión, ¿no? ¿Verdad? Distinta, ¿qué derecho nos da a nosotros a entrar en esta cultura y decir, ¿sabes qué? Lo que tú piensas, porque te estoy mostrando que las creencias mágico-religiosas te vayan a llevar a mayor severidad, pero es su cultura y es su cosmovisión. Entonces, ¿en qué medida yo y cómo éticamente entro ahí, ¿no? a decirle, no, que mi visión biomédica es la adecuada y vas a tener, y esto lo muestra estadísticamente, que vas a tener menor sintomatología? Entonces, yo creo que ahí tiene que haber una integración. No podemos entrar a chocarnos, sino que a integrarnos. Eso. Personas importantes para esa etnia generan ese puente. Los pacientes finalmente, estos pacientes que van a la Machi, en este caso acá en el hospital imperial, terminan igual accediendo al médico que a lo mejor antes no era una alternativa viable para ellos, pero como está al lado, incluso al lado de la oficina de la Machi, bueno, estamos cerca y de cierta manera mi autoridad religiosa, qué sé yo, me lo está validando. Exacto. Nosotros en el norte de Chile todavía no tenemos esa figura del yapiri ahí. La otra pregunta que tengo es respecto de la discriminación, porque ustedes evalúan autoestigma, que es cuando el estigma ya lo internalizo, ¿no? Yo y yo misma me discrimino, me estigmatizo por mí. Pero también pensaba en este resultado que tenían respecto de las mujeres. Cómo estas mujeres presentan peores resultados de salud, y bueno, tienen también que ver mujeres de una etnia, ¿no? Esta doble, triple discriminación que se sufre cuando ese match se da. Pero también está la discriminación que sufren los aymaras. No sé si será igual que la discriminación que se produce acá con los mapuches. Y los pacientes exacto, hay una triple discriminación, se juntan varias cosas, ¿no? Claro, de pronto eso también puede generar peores resultados. Sí, y nosotros nos hemos hecho estudios, pero hay estudios tan bonitos, por ejemplo, que se han dado en Estados Unidos, en que se han reportado que psiquiatras dan mucho más medicación antipsicótica a pacientes negros que a pacientes blancos. Y es por un tema de discriminación, claramente. No sé que se les diagnostica también, salud mental. Exacto, también. Y otra cosa que me han preguntado y que me ha dado vuelta siempre, cómo poder evaluarlo, es la gente en los consultorios me dice, ¿los aymaras tienen más esquizofrenia que el resto? ¿Y por qué le digo? No sé, me da la impresión, todos tienen la misma impresión, que ellos tienen más esquizofrenia que el resto. Y yo obviamente no puedo responder esa pregunta porque no lo he estudiado, pero ¿por qué se va dando? Y lo interesante es que me lo dice un consultorio de allá, el consultorio de acá y el consultorio de acá. Entonces, un mismo consultorio que me pueda decir algo, tal vez la forma, la expresión de los síntomas pueda estar marcando algo, pero es algo que está dando vuelta, ¿no? Que parece que tiene, o será discriminación, no sabes. La última comentario, sí, también como lidian con el tema de la pertenencia a la etnia, porque acá tenemos mucho problema para decir, pero estos son los mapuches y estos son los no mapuches. Y estas son las creencias que tienen los mapuches por el tema de la migración, entre pasos, entre culturas que tú mencionabas, que uno finalmente en la investigación toma ciertas decisiones, pero luego igual tiene que hacerse cargo. Por ejemplo, no sé, voy a asumir la autoadscripción a la etnia. Exacto. Pero ¿cuánto esa persona cree realmente las mismas cosas que creen en una comunidad mapuche, que es súper distinta? Es distinto. Yo mapuche y segundo es padres. Sí. Yo creo que había un cambio en eso. ¿En qué sentido? En que yo, por ejemplo, mi fuente de iniciación fue el 2010, por ahí, hace muchos años. Y evaluamos a los niños aymaras y no aymaras y vimos cómo ellos afrontaban el nivel escolar, etc.
Y en ese tiempo yo tenía aquí a Kevin Quispe Mamani, y tú le preguntabas, ¿tú eres aymara? No. No se escribía el nombre, ¿no? Porque me daba vergüenza. Cuando hemos preguntado y hemos hecho esto, ahora último, en un estudio de salud mental, los niños sí están diciendo que son aymaras. ¿Por qué? Porque la familia ha ido ganando beneficios, ustedes saben que tienen becas, etcétera, etcétera, entonces están agarrándose un poco también de eso. Y porque además yo creo que también ha habido un cambio cultural, donde se está valorando más lo que es la cultura aymara. Nosotros tenemos un carnaval que nos invito en febrero, que está cada vez más bonito, ¿no? Y la gente participa de eso y se prepara todo el año y hay un tema ahí súper importante de integración y cohesión como cultura. ¿Ah? Y entonces yo creo que ahí ha habido un cambio en que yo de alguna manera asumo más mi etnia, ¿sí? Pero claro, todavía nos queda pero eso no significa que al Kevin Quispe Mamani no lo molesten porque es negro, o sea, lo molestan igual, ¿sí? El cholo, el negro, el indio, también no ha sido un cambio tan rápido, ¿no? De integración, pero sí yo siento como que de alguna manera la gente ya no está negando tanto su etnia, y que eso es un primer paso importante. Muchas gracias por tu comentario y mi pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Alejandra, bueno, igual felicitarte por tu trabajo, muy bonito. Pero me quedé con esta reflexión respecto de qué es lo que pasa con lo tardío que es del diagnóstico y comenzar a buscar ayuda, y con que tú, bueno, haces un trabajo súper activo en divulgación de tus resultados en el servicio sanitario, lo que me parece fantástico. Pero también estoy pensando que es muy importante incluir a los servicios o a los contextos educativos, porque en estas instituciones tenemos en su mayoría profesores, hoy en día hay más diversidad de profesionales, psicólogos y muchos de ellos, pero lo importante que es poder educar entonces también a estos profesionales en la detección y en la forma de poder devolver esa información a las familias, porque es distinto cuando desde el colegio te dicen, mira, sabes que tu hijo se lesionó, requiere ir al médico, entonces las familias se activan y lo hacen. Pero no es lo mismo en instituciones educativas llamar a los padres para decirles, ¿sabes qué? Tu hijo tiene una conducta que es extraña, que estamos teniendo alguna sospecha. Los profesores no están tampoco formados para asumir esas responsabilidades. Los psicólogos se supone que sí, esperemos que sí. Pero la verdad es que yo creo que allí hay un nicho súper relevante de poder también acercar esta información y preparar a los colegas a que puedan hacerse cargo, y quizás si es que hay políticas desde el ministerio para que le aseguremos la intervención entonces a las personas en 20 días, ¿cierto? Entonces tal vez es muy necesario que esto sea mucho más oportuno, o sea, realizado con anticipación, ¿verdad? Entonces a mí me surge un poco esta reflexión en torno a que lo importante de también acceder a espacios de educación y mostrar esta información, pero también al trabajo de la educación de la población, a poner alerta también en esta sintomatología, en que de pronto es mejor ser precavido, en que de pronto también es necesario hacernos cargo de esto y no retardar esta activación en buscar un servicio sanitario. Entonces, mira, un poco con eso. Tu percepción es súper compartida, yo diría, en la comunidad educacional en general. Nosotros estamos trabajando un proyecto de salud mental infanto-juvenil en toda la población arábica. A partir del proyecto del Centro de Justicia Educacional de la Católica, y evaluamos a 5.000 estudiantes, de cuarto básico a cuarto medio. Hicimos la devolución de los resultados a los profesores, a las duplas psicosociales que hay en los colegios, y está siempre esta inquietud, ¿no?, de saber qué hacemos, dónde derivamos, qué protocolo seguimos, porque no está como todo sistematizado, ¿no? El profesor tiene sospecha, pero no sabe, como tú dices, a lo mejor tiene un poco de miedo también porque la familia no se va a enojar, tú sabes que el tema del profesor y familia también es complejo hoy en día, etc. Entonces ellos también tienen esta inquietud de poder ver cómo poder ayudar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los niños autistas, ¿no? Que las educadoras tienen, yo diría, un ojo clínico súper bueno. Y si la educadora me dice que ese niñito algo pasa, es porque efectivamente algo pasa. A mí se lo que dicen muchos de los profesores y las educadoras. Entonces, insisto, este tema yo creo que por lo menos ahora ya está instalado a nivel educacional.
no tenemos los recursos. ¿Sí? ¿Sí? Y muchas veces la psicóloga que está en el colegio pasa a hacer labores clínicas, que no son las labores que tiene que desempeñar dentro de un colegio, ¿no? Pero claro, como ve que lo derivó al consultorio, el consultorio le dieron 3 meses más ahora, ¿no? A un niño medio depresivo, etc. Al final ella se hace como cargo un poco, pero falta todavía mucho más, y mucho más en el tema que tú dices de poder prevenir o de poder acelerar un poco el tratamiento, porque sabemos que trastornos psiquiátricos infanto-juveniles se pueden perpetuar hacia la adolescencia y hacia la adultez si no son bien tratados. Por lo tanto, es súper importante tener tratamiento pronto en esos niños. Profesor. Sí, a propósito de lo que decía Daniela, hace unos años estuvo acá Steve López, que ha trabajado con Héctor Betancourt en California, y él contó experiencias de entrenamiento de migrantes mexicanos en Estados Unidos para detección temprana de síntomas esquizofrénicos. También tenían un problema de detección tardía. Y para eso usaban trozos de videos del comediante Chespirito, que se llaman los tocaditos. Y lo empleaban esos trozos para entrenar a gente que tiene educación básica con suerte a detectar sintomatología muy gruesa tempranamente. Interesante. No sé si tendrá publicaciones, Steve López, de eso, seguramente sí. Además tenían que buscar un medio que fuera culturalmente pertinente para esta población de migrantes, que no sabía inglés. Claro. Todo tiene que ir en función un poco de lo que te dicen, que es cómo culturalmente nosotros adaptamos algo. Yo, por ejemplo, para generar este cuestionario de creencias, obviamente revisé todos los cuestionarios de creencias que habían, y claro, no me servía aquel cuestionario aplicado en China, que el dragón, el fuego, porque no me iba nada, o sea, cero sentido. Entonces toda esa parte mágico-religiosa de esa cultura, yo tenía que adaptarla a la cultura nuestra, a la cultura aymara, etc. Todo está, la cultura está ahí transversalmente en todo, tanto en el diagnóstico, tratamiento, pesquisa, etc. Me llegó hace muy poquito, me dijeron, le tienes que escribir algo sobre el diario, mira lo que pasó. Habían encontrado una mujer haitiana, camino entre Arica y Iquique, o entre Perú y Arica, hizo como una cosa media, unas conductas un poco extrañas, unos rituales, porque el niño pequeño estaba enfermo. Finalmente llegó a Iquique, y le ingresaron al psiquiátrico, y el niño solo, migrante, quedó en manos de otro cuidado. Es una cosa dantesca, porque uno dice, bueno, a ver, efectivamente esta persona está pasando por una crisis psicótica que hay que ingresarla, o es la forma en cómo ellos reaccionan frente a algo que le está pasando. Entonces, ahí también el tema cultural de ver las diferencias entre uno y otro nos puede marcar diferencias en cómo también accedemos a tratarlo. ¿Sí? No, respecto a esto último, es muy interesante ver una película que se llama Una mujer llamada Neil. Es muy interesante esa película. Segundo, le quería consultar en un libro que extrañamente se llama Comunicación Humana, y que en inglés es Pragmatic Communication. Václavic, Bevin y Jackson, ahí en la introducción hablan de que se dieron cuenta que los esquizofrénicos tenían mamá. Pero parece que en la cultura aymara la mamá es un poco distinta, me da esa impresión. Y es esa mujer que, como usted bien dice, es la que lleva todo. Sí, Va con el bebé, va con los paquetes, y el marido va al lado con las manos en los bolsillos. Entonces no sé si usted ha visto esa variable. Sí, sin duda. Y yo creo que muchas de las cosas que pasan ahí de la dificultad de la mujer aymara es porque no puede cumplir toda esa función, entre comillas, esos roles que tiene que cumplir en esta comunidad. Ella es la que lleva prácticamente todo en la cultura aymara. Desde la siembra, recoge, vende, ve a los niños, los tiene acá atrás, los más chicos, va al valle, etc. Entonces, creo que la mujer aymara cumple un rol preponderante en la familia, y cuando la tenemos enferma se nos desmorona todo este rol, esta fantasía, ¿no? de que tiene que cumplir con muchos roles la mujer, sin duda. Vamos, muchas gracias por su acotación. La última pregunta, porque ya veo que está aquí. Muchas gracias. Yo igual
muy entretenida la presentación, así que me adhiero a todas las felicitaciones. Muchas gracias. Y como consulta, ¿qué visión tienes tú de las terapias alternativas en los pacientes que has estudiado? Porque hace poco leía un estudio de que las terapias alternativas en pacientes con cáncer alejaban a estos pacientes de la terapia formal. Entonces ahí se producía igual un dilema de que los pacientes dejaban la terapia que sí nosotros estimamos que tiene beneficios y es favorable, por otra que probablemente no lo es. Entonces ahí, como tú lo mencionabas dentro de la presentación, me gustaría ver qué opinión tienes tú o cómo se da en el contexto. Sí, es una muy buena pregunta porque las terapias alternativas están pasando a estar de moda además, ¿sí? Muy de moda, mucha gente, tal vez todo tipo de terapia alternativa. Siempre la idea, bueno, cuando yo hacía clínica, no era un poco transmitir que las terapias alternativas pueden ser peligrosas también, que no son tan inocuas muchas de ellas. Y por lo mismo pueden alejarnos tal vez de tratamientos que sí ya están validados y que sí han funcionado, han mostrado que tienen validez para mejorar o para de alguna manera aminorar la sintomatología. Ahora, ¿cómo lo trabajamos esto? ¿Cómo mostramos al paciente que la terapia alternativa, entre comillas, es alternativa y probablemente no nos va a servir, sobre todo en patologías tan graves como esta? Es también un tema ético, ¿no? Cómo de alguna manera somos tolerantes frente a lo que ellos nos están mostrando, cómo no lo rechazamos absolutamente todas sus terapias. La idea es un poco ir integrando, pero claramente si es una terapia que yo veo que no está haciendo bien a nivel también de los consultorios, intentar favorecer este otro tipo de terapia, pero para eso hay que ser bastante sutil y delicado, y yo creo que eso es lo que nos está faltando. Sobre todo en los médicos, muchas veces los médicos tienen poco tiempo, ¿no? La cantidad de tiempo donde tienen que hacer la revisión del paciente, etcétera, es poca, no tienen mucho tiempo para conversar estas cosas, ¿sí? Entonces son muy tajantes muchos de ellos, eso no sirve, y ¿qué es lo que genera eso? Que el paciente se vaya, la familia no retorna, ¿sí? Y tiene que ver por tiempo y por formación también, ¿no? A nosotros también, ¿cuánto no se nos ha formado como psicólogo? Usted no hable en psicoterapia de religión, no hable de política, ¿sí? Tampoco hable de temas que son como tabú, ¿no? Que yo me acuerdo cuando me formaban que no se podían. Y tú ves que la gente quiere hablar muchas veces de esos temas. Y que, por ejemplo, la terapia alternativa quiere hablar, si sirve o no sirve. Yo creo que ahí nosotros también tenemos una función como educadores, decir, mire, lea más estas terapias de flores, no sé qué, o esta terapia aquí a lo mejor pueden generar algo de efecto secundario, alguna cosa. Hay que instruirse más, un poco mostrar también qué es lo válido y qué es lo que no ha mostrado ser válido, porque en las terapias alternativas, muchas de ellas, la gran mayoría, no funcionan como la gente cree que funcionan, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco más de cuidado. Y según lo que hemos visto, es una problemática que uno debería tener visualizada. Yo creo que sí, yo creo que sí, sobre todo cuando estamos con etnias, minorías étnicas, porque ellos creen mucho, ¿no? En lo que el yatiri les puede decir y en la planta medicinal que les pueda dar. Entonces ahí, más aún, yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de tratamiento. ¿Sí? Gracias. Por el tema de tiempo.